Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el video número 45 del curso de Infraestructura Computacional. El objetivo de este video es ilustrar los conceptos de infraestructura para computación en la nube. Con este video entonces damos inicio a una serie más o menos de 5 videos en donde vamos a trabajar los conceptos y prácticas en Linux sobre computación en la nube. Recordemos que mis estudiantes de la Universidad del Quindío van a tener un curso completo de computación en la nube más adelante en su carrera, así que esta es solo una introducción. ¿Cuál es la agenda para este video? Hablar algo de la historia, ventajas y desventajas de la computación en la nube, características esenciales, los modelos de servicios conocidos como la IaaS, PaaS y SaaS y ver la diferencia entre ellos, cuáles son esos modelos de despliegue y presentar algunos conceptos de virtualización tipo 1, tipo 2 y contenedores y hablar de algunas herramientas que se van a trabajar en videos posteriores. Bueno, recordemos algo de historia. Ya hemos mencionado por allá al principio de este curso que teníamos servidores independientes, luego pasamos a servidores en clúster en las empresas y luego las empresas comienzan a construir sus propios centros de datos. Muy bien, pero también decíamos que esto traía una serie de inconvenientes, de problemas para la empresa, porque ahora fuera de preocuparse por su nicho de mercado, por sus actividades, también tenía que preocuparse por toda una tecnología de la información. Tecnología, software, hardware, personal capacitado, en fin. ¿Qué pasó en algún momento? Se tercerizó ese trabajo, es decir, ahora existen compañías como Google, IBM, Oracle, Amazon, Microsoft, que tienen grandes centros de datos. Aquí podemos ver una imagen de Google, voy a dejar los enlaces en la descripción, en donde ellos se encargan de tener estos centros de datos para las compañías que deseen pagar por ese servicio. Bueno, entonces vamos a profundizar un poco de eso. ¿Qué ventajas tiene entonces tercerizar los centros de datos? Entonces cambiamos lo que es inversión por operación, es decir, ya no vamos a gastar dinero comprando equipos, montando instalaciones, centros de datos de nuestras empresas, sino que le pagamos a una tercera, o sea, operación, por ofrecernos esos servicios. Acceso a economía de escala. Mire, una cosa es que uno como dueño de una empresa pequeña contrate un servicio, solo por dar un ejemplo, electricidad y consuma un cierto valor. Dos, que estas compañías que tienen consumos enormes de electricidad lo hagan. ¿Por qué? Porque a estas compañías que consumen tanta electricidad, y solo por dar un ejemplo, les pueden dar costos que a una compañía pequeña no les pueden dar. Si a ellos les ofrecen la energía más barata, entonces ellos pueden ofrecer un servicio, por supuesto, más caro que ese, pero al mismo tiempo de menor valor que el que tendríamos que pagar. Pongamos el contexto en otro. Comprar un computador para una empresa puede tomar un costo, pero para una empresa de estas que compra cientos o tal vez miles de computadores, pues los precios son distintos. Entonces a eso nos referimos con acceso a economía de escala. Pago por uso, por demanda. Eso es muy importante y lo voy a hablar en este video en varias ocasiones. Es que cuando tenemos la infraestructura en nuestras empresas, pues nosotros tenemos que hacer unos cálculos de la capacidad, de cuánto debemos comprar, pensar en un futuro, ¿sí? Y a veces se paga por infraestructura que no necesariamente se usa todo el tiempo. En este pago por uso es que si yo tengo, por ejemplo, unos meses de mucho tráfico, de mucho procesamiento, pues en esos meses pago más infraestructura. Y en los meses donde esa carga es baja, pues pago menos por eso. Entonces pago a medida que necesito. Necesito más, pues me contrato más. Ya no necesito tanto, pues simplemente cancelo algunos recursos y pago menos por ellos también. Disminución de la responsabilidad en la gestión de TI. Ahora toda esa responsabilidad recae sobre estas empresas que usted contrató. Usted se concentra en su nicho de mercado y simplemente utiliza como utilizamos la energía y el agua, la telefonía en nuestras empresas. La TI, o sea, toda la gestión de tecnología de información o de la informática está en otras empresas. Aumento en la agilidad de aprovisionamiento de recursos. Mire, en nuestras empresas, por muy eficientes que sean, pues van a tomar días, tal vez semanas en aprovisionar recursos. Es decir, usted necesita discos duros nuevos
o necesita un servidor nuevo, pues no es llamar y inmediatamente le llega el servidor, eso tiene un trámite en las empresas. En este tipo de empresas que tienen tantos equipos, mire, nada más esto es solo un corredor de uno de estos centros de datos, pues simplemente usted puede entrar por una página de administración, hacer un par de clics y inmediatamente se aprovisiona de más almacenamiento, más procesamiento, más red. Y al final del mes, pues más factura. Elasticidad en el uso de los recursos es lo que está muy relacionado con esto. Es decir, yo puedo crecer mi infraestructura, pero también la puedo disminuir dependiendo de mis necesidades. Antes se tenía que hacer mucha estimación de la capacidad. Yo necesitaba estimar cuáles eran los servidores que necesitaba comprar para tampoco comprar lo último que hay en el mercado y tampoco ir a comprar lo más bajo que hay en el mercado. Yo necesitaba estimar para saber, necesito realmente es esto, voy a crecer en esto y entonces voy a hacer una inversión de este tipo que dura tanto tiempo. Ahora no. Ahora fácilmente usted contrata una infraestructura y si necesita en pocos minutos crece y en pocos minutos pues decrece. Entonces no hay problema en ese aspecto. Despliegue a escala mundial, o Google y todas estas empresas no tienen un solo centro de datos, tienen múltiples centros de datos a nivel mundial y eso permite que si usted tenga clientes en diferentes continentes, por ejemplo, pueda contratar centros de datos que están cerca de sus clientes para bajar los tiempos de retardo, por ejemplo. Acceso a las mejores prácticas de la industria en seguridad y gestión de TI. Mire, el acceso a estos centros de datos es demasiado restringido. Hay varias capas de seguridad para llegar allá. Ni siquiera todo el personal de estas empresas tiene acceso a esos servidores. Y ellos siempre están actualizados en lo último que hay en la industria, en la gestión. Pero todo está allá. Usted paga por esos servicios. Usted no se preocupa de tener su personal capacitado en lo último en seguridad y gestión. Eso lo hacen esas empresas. Capacidad de experimentar. Uno puede crear no solo infraestructura para desarrollo, para producción, perdón, sino también para desarrollo. Podría experimentar creando alguna parte de su infraestructura para probar y experimentar nuevas versiones de software, para saber qué pasa si se hace ciertas cosas, entonces es fácil de hacer. Cuando la infraestructura es limitada y está en la propia empresa, pues es complicado a veces poder tener esa capacidad de experimentación, porque eso cuesta. Acceso a los servicios de alta disponibilidad, dada también la gran cantidad de máquinas, se puede contratar servicios que estén disponibles la mayor cantidad de tiempo posible al año. Por supuesto, entre más alto sea ese porcentaje, pues también los costos aumentan. Entonces usted le dice, si usted quiere, no sé, 99.9 es una cosa, pero 99.99% es otra. Entonces, dependiendo de qué tan vital es que sus servicios no se caigan, pues también debe pagar por eso, pero estas empresas ofrecen esa disponibilidad. Desventajas, y es algo que en verdad tiene que considerar, es que la información de la empresa está en servidores de otras compañías y dependen de internet y del proveedor que tenga. Entonces, si algún día llegara a pasar algo con internet o la conexión local o nacional a la red internacional, a la red internet, pues sus datos estarían no disponibles. O si algo le sucede a estas compañías, pues también sus datos podrían estar en riesgo. Diferentes normatividades en los países. Hay países, no en todos los países se puede tener toda la información, entonces también debe considerar eso, dado que estos tienen servidores y centros de datos a nivel mundial. Y también los costos no son evidentes. Usted paga, sí, cuando usted ve las cifras, eso es muy económico. Pero cuando le hablan de tasas de transferencia, de megabyte de almacenamiento, de no sé qué, y empiece uno a sumar, pues eso al final puede llegar a ser costoso. Entonces el alquiler de todo el tiempo es costoso. Pero hay unas ventajas pues que hay que sobrepesar con relación a las desventajas. Características esenciales de la computación en la nube. Bueno, acceso por demanda, fácil, rápido, autoservicio, lo que mencionaba ahora rato, o sea, se aprovisiona un recurso cuando se necesita y cuando no se necesita, pues simplemente se libera. O sea, se libera un recurso cuando ya no es necesario y por supuesto la factura también cambia aquí, ¿no? Bueno, eso es importante también, se concreta en pocos minutos, es fácilmente entrar a una interfaz de administración, hacer un par de clics y ya se tienen nuevos recursos, es decir, no se requiere
interacción con el personal. No hay que llamar y pedir y hacer un nuevo contrato. No, simplemente a través de una interfaz web casi siempre se hace el aprovisionamiento. Y por supuesto todo es a través de Internet. Uso de múltiples plataformas para los clientes, es decir, usted puede tener un acceso web, puede tener APIs, puede tener aplicaciones especializadas, bueno, en fin, diferentes formas de eso. Agrupación de recursos, entonces la asignación de recursos asignados y reasignados de forma dinámica, muy relacionado con lo que ya hemos venido diciendo, con la demanda de los consumidores. Si usted tiene, no sé, en diciembre muchos clientes quieren comprar sus productos, pues lo puede hacer. Puede inclusive hacerlo de forma programada, automática. También cuando los sistemas detecten que tienen una carga alta, pues ellos pueden crecer de manera automática y decrecer también. Independencia de ubicación de recursos, ya habíamos mencionado que los centros de datos, pues esos están distribuidos a nivel mundial. Múltiples usuarios comparten infraestructura, eso quiere decir, por ejemplo, todos nosotros usamos aplicaciones como correo electrónico y Gmail, pero es una aplicación que Google tiene y mucha gente utiliza, no solo a nivel personal, sino a nivel de las empresas también. Entonces comparten la infraestructura. Rápida elasticidad es el término que se utiliza para decir pues, de que se puede crecer y decrecer, y dada la cantidad de recursos que tienen estas empresas, da la sensación de capacidad ilimitada. Por supuesto, deje pagar por toda la infraestructura que pida, pero de crecer puede crecer. Capacidad para crecer y decrecer. No es necesario sobreaprovisionar, es decir, no necesito contratar más de lo que necesita. A medida que va necesitando, pues va creciendo. Recuerden que es muy rápido o va decreciendo. Se puede automatizar la elasticidad dependiendo de unos porcentajes de carga del sistema. Bueno, todas esas empresas definen métricas muy claras, el control y optimización de recursos, reportes de consumo, procesamiento, almacenamiento, red, y por todo eso pues usted tiene un control, sabe cómo se está comportando y sabe en qué se está invirtiendo su dinero. Bueno, esos son por supuesto algunas características muy generales de lo que es computación en la nube. Pero a nivel de modelos de servicios tenemos tres modelos cuyas fronteras no son muy claras, en el sentido son algo difusas más bien, pero vamos a ver algunas características teóricas. La primera se llama infraestructura como servicio, las IaaS. Entonces usted aquí paga es a nivel de almacenamiento, red, servidores por demanda. Usted llega y contrata ahí, entra a una plataforma de control y dice yo quiero una máquina con estas características, así, así, listo, y ellos le entregan esa máquina por acceso por internet y usted ya instala y hace lo que necesita en esa máquina. Es suya, es una máquina que está en internet, pero usted la maneja remotamente. De ahí la importancia de aprender a usar los comandos en todos estos sistemas. Pero alguien podría decir, no, 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 a mí no me interesa estar a este nivel tan bajo de máquinas, eso no. Yo quiero centrarme en la creación de aplicaciones. Entonces hay algo que se llama plataforma como servicio, PaaS. Entonces se paga principalmente por crear y distribuir aplicaciones. Todo lo que es infraestructura, es decir, todo lo que es la instalación de los sistemas operativos, la red de almacenamiento, todo es de esa empresa, de la empresa que le está dando este servicio. Usted se encarga de crear y distribuir aplicaciones. O tenemos el software como servicio, SaaS. Entonces se paga por el uso de aplicaciones ya disponibles. Usted paga, por ejemplo, por tener correo electrónico, por tener servidor de archivos, por tener eso. Y usted no se preocupa ni por crear esas aplicaciones, ni por la red, ni el almacenamiento, ni la configuración de las bases de datos. Eso es responsabilidad de su proveedor. Entonces tenemos esas tres capas. Viéndolo de otra manera, tenemos el modelo tradicional en donde usted es responsable de todo, es decir, usted tiene que comprar las máquinas, configurar la red, el almacenamiento, el hardware real, comprar las máquinas, de ser necesario montar un hipervisor, que ya vamos a hablar de qué es un hipervisor, montar el sistema operativo, las bases de datos, configurar la seguridad, los lenguajes y desarrollar las aplicaciones. Este es el modelo que tenemos en las empresas tradicionales. Cuando usted contrata IaaS, entonces la empresa es responsable de proveerle esto, todo lo que es la red, el almacenamiento, el hardware real, es de Google, eso está ya en sus centros de datos, de entregarle un hipervisor para máquinas virtuales
Y esto podría o no estar incluido, ¿cierto? Instalación de sistemas operativos podría ser su responsabilidad o podría ser responsabilidad de ellos. Lo mismo de las bases de datos, pero que sí es suyo la seguridad, integración, lenguajes y aplicación. Esta parte es suya. Ahora, cuando usted está contratando PaaS, que es plataforma como servicio, todo esto es de su proveedor, responsabilidad de su proveedor. Usted no tiene control sobre esto, usted tiene control sobre esta parte, sobre la configuración de lenguaje de programación y entornos de desarrollo y todo eso y generar sus aplicaciones. Y en SaaS, usted solo trabaja a nivel de las aplicaciones, todo lo demás es responsabilidad de estas empresas que proveen el servicio. Bueno, entonces cuando tenemos IAS, aquí es donde le decía que esta parte de sistemas operativos y bases de datos podría estar o no incluido, dependiendo de, ¿cierto?, la contratación y eso. Entonces son servicios relacionados con la administración de qué? Entonces de máquinas virtuales, de la parte de almacenamiento, red, monitoreo, bases de datos, ¿cierto? Toda esa parte. ¿Quiénes proveen eso? Pues aquí hay algunos nombres de compañías que ofrecen ese servicio. A nivel de PaaS, aquí entonces tenemos un lenguaje de programación, entornos de desarrollo, control de versiones, componentes, bibliotecas, frameworks, plugins. Entonces usted se preocupa de eso y se despreocupa de todo esto. Paga por eso otras empresas y otros servicios. A nivel de aplicaciones son soluciones finales ya, ¿cierto? Entonces como Google Drive, como el Office, como el Dropbox, son aplicaciones a este nivel. Usted se despreocupa de esas capas que hay inferior a ellas. Bueno, muy bien, eso era pues por supuesto una introducción a sus conceptos. Para poder tener todo ese soporte, usted necesita tener una nube y ese es el término pues para decirle a toda esa infraestructura, tanto de software como de hardware, instalado en algún lugar, en un centro de datos. Entonces ese lugar puede ser privado, es decir, de una organización nomás, entonces una organización decide montar su centro de datos, su nube privada y nadie tiene acceso a ella, solo ellos. Podría ser comunitaria, es decir, un conjunto de organizaciones se unen para montar su centro de datos, dados los costos pues, que involucran. Pública, entonces ellos ofrecen una infraestructura muy amplia a cualquiera que desee pagar por ella. O híbrida, que es una combinación de dos de esos tipos de nubes que hay. Bueno, vamos a profundizar un poco en un concepto que es muy importante y que desarrollaremos en otros videos, que es el concepto de virtualización. Y tiene que ver con esto. ¿Cómo es que logran un rápido aprovisionamiento con la mínima intervención? Y la respuesta es usando virtualización. Entonces, es una técnica que permite emular infraestructura mediante software. Entonces, yo puedo decir, voy a crear una máquina virtual de tal y tal arquitectura y sobre esa máquina virtual yo instalo un sistema operativo. Entonces, estas empresas proveen eso, proveen emulación a través de software para crear máquinas y sobre esas máquinas ofrecer sistemas operativos. Y dado que todo eso es software, pues eso se puede copiar, se puede mover en diferentes máquinas que están en todos centros de datos. Entonces, para lograr esa virtualización se requiere una capa de software llamada hipervisor o monitor de máquinas virtuales. Entonces, ya lo mostrábamos ahora en esos diagramas en donde yo mencioné la capa de hipervisor, pero vamos a profundizar más en él. Bueno, la virtualización entonces permite que rápido aprovisionamiento de diferentes elementos de infraestructura, y lo veíamos al principio de este curso, ¿cierto? Y podemos incluir servidores, red, almacenamiento, ¿cierto?, procesamiento. Y inclusive lo hicimos nosotros en VirtualBox, cuando creamos la máquina virtual y decíamos, no, póngale más de un núcleo, póngale tanta memoria, estamos aprovisionando una máquina, infraestructura. Y sobre esa máquina virtual nosotros instalamos un sistema operativo y sobre ese sistema operativo instalamos un lenguaje de programación. Entonces uno puede hacer eso y ellos lo hacen a escalas pues muy grandes. Optimizar recursos. Muchas veces pasa lo siguiente, que usted tiene una máquina, un servidor muy potente, pero el uso que le da es pequeño con relación a la potencia de él. Entonces lo que se hace con la virtualización es poder sacar mayor partido de las máquinas, del hardware, teniendo en ella distintas máquinas virtuales especializadas en alguna tarea. Entonces vamos a montar una tarea, digamos una máquina virtual en la parte de bases de datos, en la parte de red, en la parte de desarrollo, ¿sí? Y cada una consume un porcentaje de ese gran servidor. Entonces es una forma de optimizar los recursos físicos.
Bueno, facilidad de administración, todo esto por supuesto es básicamente administrado vía web, donde usted puede crear con un par de clics en una nueva máquina, provisionarla, apagarla, reiniciarla, instalarle nuevos servicios, muy fácil. Bueno, mejor seguridad, escalamiento, y ojo con ese término de escalamiento porque hay dos tipos. Escalamiento vertical, es decir, mejorar las especificaciones de la máquina. Nosotros lo hemos hecho aquí en el curso, cuando apagamos la máquina le agregamos más discos duros, estamos haciendo aprovisionamiento vertical, pero cuando le hacemos horizontal, entonces es aumentar la cantidad de máquinas. Hasta ahora nosotros hemos utilizado solo una máquina virtual, pero podríamos, si tuviéramos una máquina con buena memoria, tener varias máquinas virtuales corriendo, por ejemplo, en VirtualBox. En esas máquinas, en estas compañías no usan VirtualBox, pero utilizan un hipervisor que permite fácilmente hacer estas cosas. Pero veamos entonces cuál es ese concepto de virtualización, cómo es que lo opera. Entonces, normalmente en una máquina tenemos el hardware real, es decir, lo que usted compra un computador con ciertas características, sobre ese computador usted instala un sistema operativo, llámese Windows, Linux, Mac, FreeBSD, bueno, en fin, cualquiera, y sobre ese sistema operativo usted ejecuta programas para ese sistema operativo. Si está usando Mac, pues son aplicaciones para Mac, si es Windows, aplicaciones de Windows. Bien, hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Y esos son solo algunos nombres de sistemas operativos que usted puede usar. Linux, FreeBSD, Mac, Windows y muchísimos más. Bueno, este curso ha estado centrado en Linux, pero podría estar centrado en otros sistemas operativos. Pero tenemos algo y se llama la virtualización tipo 1. Entonces, ¿qué es virtualización tipo 1? Que esta capa llamada sistema operativo es muy pequeña, especializada solo en el manejo de máquinas virtuales. Y eso es un hipervisor tipo 1. Podría ser un Linux muy delgado, muy especializado solo en máquinas virtuales. Es decir, en este sistema operativo que está corriendo acá, que es el hipervisor tipo 1, yo no puedo ejecutar aplicaciones que no estén relacionadas con las máquinas virtuales. Y eso es muy importante porque yo puedo tener, claro, mi hardware normal, mi computador de la casa, mi sistema Windows, un VirtualBox acá que sería un hipervisor tipo 2 que ya voy a hablar, y sobre ese sistema tener más máquinas virtuales. Entonces tengo mucho software compitiendo por los recursos de hardware. Aquí no, aquí yo tengo un hardware y un software especializado en el manejo de este hardware para manejar máquinas virtuales. ¿Sí? Estos son solo algunos nombres de software que permite hacer eso. Tenemos entonces la virtualización tipo 2, que era la que yo estaba mencionando. Tenemos el hardware, perfecto, un sistema operativo completo, llámese Windows, Mac, Linux, no sé, con sus aplicaciones y entre ellas una aplicación es el hipervisor tipo 2. Un ejemplo de esto es el que conocemos como el VirtualBox. Entonces yo puedo tener otras aplicaciones que no tienen nada que ver con máquinas virtuales, un lector de PDFs, un visor de películas, etcétera, etcétera, un VirtualBox, y sobre ese VirtualBox entonces yo ejecuto máquinas virtuales. ¿Sí? Bueno, en este curso vamos a hablar un poco de este que ya lo hemos hecho y del Vagrant, que también lo vamos a hacer más adelante. Y tenemos el concepto de contenedor, que es un tipo de virtualización pero a nivel de sistema operativo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un software, así como teníamos ahora un hipervisor, un software de gestión de contenedores. ¿Qué hace este señor? Este señor me permite tener distintos sistemas de archivos y en esos sistemas de archivos tener aplicaciones. Entonces yo puedo tener, ojo con esto, que el gestor antes de que se me olvide, el gestor de contenedores comparte entre todos estos sistemas el kernel del sistema operativo real. Está diseñado principalmente para Linux. Alguien me diría, no, yo puedo tener contenedores en Windows. Sí, pero necesita del kernel de Linux para hacer eso, o de una máquina virtual si lo va a hacer, por ejemplo, en Mac. Entonces, cuando usted instala contenedores en Mac, él instala una máquina virtual que tiene Linux que permite hacer eso. Él es nativo en Linux, es decir, yo tengo aquí abajo un sistema operativo Linux con su kernel y este gestor de contenedores utiliza el kernel real, el del sistema operativo principal, para darle servicios a estos sistemas de archivos que están acá. Y yo aquí puedo tener entonces encapsulado todos los archivos que necesito para desplegar una aplicación en PHP. En esta no tengo nada de PHP, tengo todos los archivos necesarios para hacerlo en Go. Y esto tengo acá todos los archivos necesarios para tener un sistema, qué sé yo, un servidor web. Entonces así encapsulo
todos los archivos que necesito para una solución. Y no solo eso, sino que cada contenedor se comporta como una máquina más en mi red. Va a tener su propia dirección IP y sus propios, como si fuera una red, una máquina más. Y eso me permite hacer unos desarrollos muy interesantes que vamos a trabajar en un video posterior. Bueno, aplicaciones que usan contenedores, pues hay muchas, ahí tiene algunos nombres. Vamos a trabajar en este curso Docker y vamos a mencionar un poco lo que es Kubernetes, pero solo a nivel de mención. Bueno, espero que hayamos aprendido algo nuevo en este video. Era solo una introducción a algunos conceptos relacionados con computación en la nube. Recuerdo que mis estudiantes van a tener un curso completo de computación en la nube y aquí era solo introducir esos términos para poder hacer unos desarrollos en los siguientes videos relacionados con contenedores. Bueno, muchas gracias y que pasen una feliz noche.